El atardecer en el bosque siempre había sido mi momento favorito del día. El sol descendiendo lentamente, tiñendo el cielo de tonos cálidos de naranja y púrpura, mientras las sombras de los árboles se alargaban en un baile silencioso. Desde mi torre de vigilancia, tenía una vista privilegiada de este espectáculo natural. Esa tarde, sin embargo, algo rompió la serenidad habitual. Mi nombre es Daniel Díaz y he sido guardabosques durante más de 15 años. El bosque es mi hogar, conozco cada sendero, cada árbol y cada sonido que sus habitantes hacen. Sin embargo, esa tarde de verano, mientras observaba el horizonte, algo captó mi atención y rompió la paz de la escena. Unas luces parpadeantes, en una secuencia irregular, aparecieron en la distancia. No eran las luces suaves de campistas disfrutando de una noche bajo las estrellas ni las linternas de algún grupo de excursionistas que se retrasaron en su camino de regreso. No, estas luces eran diferentes. Había algo inquietante en la forma en que parpadeaban, casi como si estuvieran enviando un mensaje en código. Me senté más erguido, dejando el café que tenía en la mano a un lado y cogí mis prismáticos. Ajusté el enfoque y dirigí la mirada hacia el origen de esas luces. A través del cristal, pude ver que venían de un claro bastante alejado, uno que no era frecuentado por turistas ni por la fauna local. El instinto me decía que algo no estaba bien. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, un aviso que no podía ignorar. Decidí investigar. Bajé de la torre, tomando mi linterna y mi radio, asegurándome de tener todo el equipo necesario. El aire fresco de la tarde se tornaba más frío a medida que el sol seguía su descenso. Mientras caminaba hacia el claro, el crujir de las hojas bajo mis botas era el único sonido que me acompañaba, amplificando la sensación de inquietud que se apoderaba de mí. A medida que avanzaba, el bosque se volvía más denso, y la oscuridad de la noche se cernía sobre mí como una manta opresiva. Mis pensamientos eran un torbellino de preguntas sin respuesta, cada una más inquietante que la anterior. Las luces parpadeantes continuaban guiándome, su ritmo irregular aumentaba mi sensación de alarma. Finalmente, llegué al borde del claro y lo que vi me dejó sin aliento. En el centro, una cápsula metálica grande y de aspecto ovoide, yacía incrustada en el suelo. La estructura estaba rodeada por una docena de agentes del gobierno, todos vestidos con trajes de protección, sus rostros ocultos tras máscaras y visores oscuros. El claro estaba iluminado por potentes reflectores que los agentes habían montado, creando un círculo de luz artificial en medio de la oscuridad del bosque. Los árboles alrededor de la cápsula estaban destrozados, arrancados de raíz como si una fuerza colosal los hubiera sacado del suelo. Era una visión surrealista, como una escena sacada de una película de ciencia ficción. La tierra misma estaba quemada y marcada con surcos profundos, como si algo extremadamente pesado hubiera impactado allí a gran velocidad. Me agaché rápidamente detrás de unos arbustos, tratando de hacer el menor ruido posible. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y mi respiración era rápida y superficial. Sabía que no debía estar allí, pero algo me impedía retroceder. La curiosidad mezclada con una creciente sensación de peligro me mantenía anclado en mi posición. Observé atentamente cómo los agentes se movían con eficiencia militar, sus movimientos precisos y coordinados. Parecían estar preparando algo, sus manos trabajando con herramientas y dispositivos que no reconocía. Había tensión en el aire, como si estuvieran esperando que algo sucediera. Susurros y órdenes cortas se intercambiaban entre ellos, pero no podía captar lo que decían. De repente, un grupo de agentes se acercó a la cápsula y comenzó a trabajar en su superficie con herramientas especializadas. Apenas podía contener mi ansiedad. Sentía que algo espeluznante estaba a punto de ocurrir, una premonición que se fortalecía con cada segundo que pasaba. Los agentes alrededor de la cápsula parecían compartir mi sentimiento, sus posturas tensas y sus movimientos cautelosos lo evidenciaban. Mientras observaba, uno de los agentes dio una orden y los demás se agruparon más cerca de la cápsula. Sus movimientos se volvieron aún más apresurados, y pude ver cómo algunos de ellos comenzaban a retirar equipo pesado de un vehículo cercano. Era evidente que estaban preparados para algo grande, algo que temían, pero no podían evitar. Desde mi escondite detrás de los arbustos, podía sentir el miedo en el ambiente,
como una electricidad invisible que erizaba la piel. Sabía que estaba a punto de presenciar algo extraordinario, aunque no tenía idea de hasta qué punto cambiaría mi vida. La cápsula metálica, con su superficie reluciente a pesar de los daños visibles, emanaba una presencia inquietante. Los agentes trabajaban frenéticamente, ajustando equipos y preparando herramientas para abrir la escotilla. Finalmente, con un chirrido metálico que resonó en la noche, la escotilla se abrió lentamente. Una luz parpadeante e intensa brotó de su interior, iluminando los rostros tensos de los agentes. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, una figura oscura y borrosa salió disparada de la cápsula con una velocidad que desafía toda experiencia previa. La criatura era una masa de sombras en constante movimiento, difícil de discernir incluso bajo la intensa luz de los reflectores. Era como si la oscuridad misma hubiera cobrado vida. El caos se desató en un instante. La criatura se lanzó sobre los agentes más cercanos con una furia descomunal. Sus garras y colmillos destellaban bajo las luces mientras desgarraba a sus víctimas sin piedad. Los gritos de dolor y pánico llenaron el aire, creando una cacofonía infernal que parecía ahogar todos los demás sonidos del bosque. Los agentes intentaron reaccionar, abriendo fuego con sus armas automáticas. Las ráfagas de disparos iluminaban la escena con destellos intermitentes, pero la criatura era demasiado rápida. Se movía esquivando las balas y atacando con precisión letal. Cada movimiento era una mezcla de fuerza bruta y velocidad, como si estuviera jugando con ellos. Observé pasmado cómo la criatura despedazaba a los agentes uno a uno. Los cuerpos caían inertes y destrozados. La ferocidad del ataque era algo que nunca había visto antes, algo que no podía comprender. Era como si una pesadilla se hubiera materializado ante mis ojos. A pesar de la brutalidad del ataque, los agentes no se rendían. Intentaron reagruparse, formando un círculo defensivo alrededor de la cápsula. Sus órdenes se entremezclaban con los gritos y el sonido de los disparos. La lucha era desesperada y caótica, pero la criatura no mostraba signos de fatiga. Al contrario, parecía alimentarse del miedo y la confusión, volviéndose aún más agresiva. Finalmente, después de un tiempo interminable, la criatura pareció perder interés en la masacre. Con un último rugido, que resonó en la noche como una advertencia, se lanzó hacia el bosque, desapareciendo entre las sombras con una velocidad vertiginosa. El silencio que siguió fue ensordecedor, solo roto por los gemidos de los agentes heridos y el crujido ocasional de las ramas bajo el peso de la criatura que huía. El claro, que minutos antes había sido un hervidero de actividad, ahora estaba sembrado de cuerpos y destrucción. Los pocos agentes que quedaban en pie se movían con cautela, atendiendo a sus compañeros heridos y asegurándose de que la criatura no regresara. La luz parpadeante de la cápsula seguía iluminando la escena, proyectando sombras grotescas en el suelo. Permanecí oculto, mi cuerpo temblando por la adrenalina y el pánico. Sabía que no debía quedarme allí más tiempo, pero mis piernas se negaban a moverse. Mi mente luchaba por comprender lo que había visto, por encontrar una explicación racional a la brutalidad y rapidez de la criatura. Finalmente, cuando el primer rayo de sentido común atravesó mi mente nublada por el miedo, comencé a retroceder lentamente. Cada paso era una lucha contra el impulso de correr, de escapar lo más rápido posible de aquel lugar maldito. Pero sabía que cualquier movimiento brusco podría atraer la atención de los agentes supervivientes, quienes no dudarían en arrestarme o algo peor. Llegué a una distancia segura y me detuve para recuperar el aliento. Desde allí, podía ver las luces del campamento gubernamental parpadeando en la distancia, una extraña mezcla de tecnología avanzada y destrucción primitiva. Regresé a mi torre con el corazón en un puño y la mente llena de preguntas. Esa noche no dormí. Me senté junto a la ventana, observando el bosque oscuro y silencioso esperando ver algún rastro de la criatura que había escapado. Sabía que algo espeluznante había sido liberado, algo que no pertenecía a nuestro mundo. Y lo peor de todo, sabía que no había nadie en quien pudiera confiar. La tranquilidad de mis días como guardabosques habían terminado y una nueva realidad llena de peligros desconocidos se cernía sobre mí. La noche anterior había sido una pesadilla que se resistía a desvanecerse con la luz del amanecer.
La calma matutina del bosque era un fuerte contraste con el caos y la violencia que había presenciado. Me levanté con la esperanza de que una ducha y una taza de café fuerte despejarían mi mente, pero una llamada telefónica interrumpió mi intento de normalidad. El tono insistente del teléfono me sacó de mi ensimismamiento. Al contestar, la voz grave y autoritaria de mi superior me hizo enderezarme. Díaz, tenemos una situación crítica. Un animal peligroso ha escapado y necesitamos tu experiencia para rastrearlo. La solicitud estaba cargada de una urgencia que no dejaba espacio para objeciones. Mi instinto inicial fue negarme. La visión de la criatura y la destrucción de los agentes aún estaba fresca en mi memoria. Sin embargo, sabía que no tenía muchas opciones. A regañadientes, acepté la tarea. Me vestí rápidamente y me dirigí al claro, donde me esperaban los agentes armados. La vista del lugar destrozado era desoladora a la luz del día. Los árboles, arrancados de raíz y con profundos arañazos, eran testigos mudos del espanto nocturno. Los agentes, con rostros impasibles y miradas alertas, me llevaron al lugar exacto donde la cápsula había aterrizado. Me mostraron los arañazos en los árboles, marcas profundas que evidenciaban la fuerza descomunal de la criatura. Con cada paso que daba, el nerviosismo aumentaba. Sabía que estaba buscando algo más que un simple animal. Las imágenes de la criatura moviéndose a una velocidad increíble, desgarrando a los agentes, volvieron a mi mente. Respiré hondo, tratando de calmar mi mente y concentrarme en la tarea. Me tomé un momento para examinar el área y buscar cualquier rastro que pudiera haber dejado. Finalmente, encontré lo que buscaba, huellas profundas en el suelo, ramas rotas y un extraño rastro de un líquido oscuro que parecía brillar bajo la luz del sol. Señalé el rastro a los agentes, quienes asintieron y se prepararon para seguirlo. Con nerviosismo, comencé a avanzar, sintiendo la presencia de los agentes detrás de mí respaldándome. A medida que nos adentrábamos en el bosque, la atmósfera se volvía cada vez más tensa. Cada crujido de las hojas bajo nuestros pies, cada susurro del viento entre las ramas parecía amplificar el sentimiento de peligro inminente. Los agentes se movían en formación cerrada, sus armas listas y sus miradas vigilantes. El rastro nos llevó a través de terrenos irregulares, subiendo colinas y descendiendo valles. El bosque, que solía ser un lugar de paz y familiaridad para mí, ahora era como un territorio hostil, lleno de sombras y amenazas ocultas. Un rugido bajo rompió el silencio resonando a través de los árboles. Era un sonido que no pertenecía a ninguna criatura conocida del bosque. Los agentes intercambiaron miradas y ajustaron sus posiciones, preparándose para un posible encuentro. Continuamos avanzando con más cautela, el rugido aún resonando en nuestros oídos. El rastro de la criatura se hacía más claro, como si se hubiera movido con menos cuidado, dejando un camino de descuidado a su paso. Las huellas profundas en el suelo eran inconfundibles, marcadas por garras que habían cortado la tierra con una fuerza sobrehumana. A cada paso, ramas rotas y arbustos aplastados nos guiaban, creando una senda de destrucción que no podía ser ignorada. Pero había algo más, un extraño olor metálico que impregnaba el aire, un aroma que no había percibido nunca antes. La tensión en los rostros de los agentes reflejaba la seriedad de la situación. Cada crujido de una hoja, cada susurro del viento entre las ramas nos ponía en alerta máxima. Sentía que algo nos observaba, una presencia invisible pero innegable que nos seguía con ojos atentos. El rastro nos llevó a través de terrenos cada vez más difíciles. Descendimos por algunos barrancos resbaladizos, siempre siguiendo las señales que la criatura había dejado atrás. En algunos momentos, el rastro parecía desvanecerse, solo para reaparecer más adelante, como si la criatura estuviera jugando con nosotros, desafiándonos a seguirla. A medida que nos adentrábamos más en el bosque, los sonidos de la vida silvestre se fueron apagando. Los cantos de los pájaros y el zumbido de los insectos desaparecieron, reemplazados por un silencio inquietante. El bosque, que normalmente era un lugar lleno de vida y sonidos, ahora parecía un desierto sonoro, como si todas las criaturas hubieran huido ante la presencia de la bestia. De repente, uno de los agentes se detuvo y levantó una mano, indicándonos que nos detuviéramos. Todos nos quedamos inmóviles, conteniendo la respiración. Escuchamos con atención,
tratando de identificar lo que había llamado su atención. Un leve murmullo, como un susurro distante, llegó a nuestros oídos. Era un sonido extraño, como el roce de metal contra metal, intercalado con un goteo rítmico. Nos movimos con cautela hacia la fuente del sonido. Cada paso era calculado, cada movimiento silencioso. Finalmente, llegamos a un pequeño claro, apenas visible entre la densa vegetación. En el centro, encontramos un árbol enorme, sus raíces expuestas y su tronco marcado por profundas garras. Alrededor del árbol, el suelo estaba salpicado de un líquido oscuro que reflejaba la luz del crepúsculo con un brillo metálico. El olor era más fuerte aquí, una mezcla de dulzona y algo más, como químico y ácido. Sabíamos que estábamos cerca, que la criatura no podía estar lejos. La sensación de ser observados se intensificó, haciendo que el vello de mi nuca se erizara. Uno de los agentes, un hombre corpulento con ojos penetrantes, se arrodilló junto al árbol y examinó los restos. Continuamos el rastro, adentrándonos aún más en el bosque. La oscuridad se espesaba a nuestro alrededor y la poca luz que quedaba se filtraba a través de las hojas en haces finos y dispersos. El camino se volvía más difícil de seguir, pero las señales de la criatura estaban ahí, guiándonos como un macabro mapa. De repente, un crujido fuerte rompió el silencio. Nos detuvimos en seco con las armas listas. Miré a mi alrededor, tratando de identificar el origen del sonido. Un par de ojos brillantes aparecieron, observándonos con una inteligencia feroz. La criatura estaba ahí, acechándonos desde las sombras. Los agentes se movieron lentamente, formando un círculo defensivo a mi alrededor. Mi corazón latía con fuerza, cada palpitar resonaba en mis oídos. Sabía que cualquier movimiento en falso podría desencadenar otra batalla. La criatura, sin embargo, no atacó. Se quedó inmóvil, sus ojos brillando con una luz antinatural. El líder del grupo, un hombre de rostro endurecido por años de servicio, hizo una señal con la mano, indicándonos que avanzáramos con cautela. Nos movimos despacio, sin apartar la vista de los brillantes ojos. La criatura retrocedió, deslizándose en silencio entre los árboles. Era como si nos estuviera guiando, llevándonos a algún lugar que solo ella conocía. Avanzamos siguiendo la figura oscura que se movía delante de nosotros. Cada paso que daba resonaba en el silencio opresivo y el aire se volvía más pesado, cargado de una energía opresiva. Sabía que estábamos entrando en territorio desconocido, un lugar donde la criatura tenía ventaja. Finalmente, llegamos a un otro claro. En el centro, una formación rocosa sobresalía del suelo, su superficie cubierta de extrañas marcas y símbolos. Los agentes se dispersaron, rodeando la formación rocosa manteniendo sus armas listas. La criatura nos observaba con su cuerpo tenso y preparado para atacar en cualquier momento. El líder del grupo dio un paso adelante, sus ojos fijos en la bestia. «Estamos aquí para terminar con esto», dijo en voz baja pero firme. La criatura rugió, un sonido que resonó y sacudió las ramas de los árboles. Sabíamos que el enfrentamiento era inevitable. Respiré profundamente, preparándome para lo que estaba por venir. El aire en el claro estaba cargado de tensión, como si la misma atmósfera supiera que algo espeluznante estaba a punto de ocurrir. Los agentes se movieron en formación cerrada, sus armas apuntando hacia la criatura que nos observaba desde la penumbra. Los ojos de la bestia brillaban con una luz antinatural y su cuerpo parecía vibrar con una energía oscura. De repente, un rugido desgarrador rompió el silencio. La criatura atacó con una furia descontrolada, lanzándose hacia nosotros con fuerza y ferocidad. Los agentes respondieron inmediatamente, abriendo fuego en una ráfaga ensordecedora de disparos. Las balas iluminaron la noche, creando destellos intermitentes que revelaban fugazmente la forma de la bestia. Sin embargo, era demasiado rápida. Se movía como un borrón esquivando los proyectiles. Los gritos de los agentes, mezclados con el sonido de los disparos y el rugido de la criatura, creaban una sinfonía caótica de violencia. Podía sentir la vibración de los disparos a través del suelo, cada detonación resonando en mi pecho. La criatura se movía entre los agentes con una precisión letal, sus garras y colmillos destellaban en la oscuridad. Vi como uno de ellos era derribado,
su cuerpo arrastrado por la bestia con una fuerza brutal. Otro agente, intentando salvar a su compañero, fue alcanzado por un golpe rápido y feroz, cayendo al suelo con un grito de dolor. El líder del grupo, con una calma impresionante, continuaba dando órdenes, intentando mantener la formación. «Mantened la línea. No dejéis que se acerque más». Su voz era un faro de control en medio del caos. Los agentes, aunque con miedo, se aferraban a sus posiciones disparando en un intento desesperado de repeler la criatura. Desde mi posición, pude ver la estrategia de la bestia. Atacaba y retrocedía, usando su velocidad para desorientar y desgastar a los agentes. Cada vez que parecía que teníamos una oportunidad de golpearla, se desvanecía en las sombras solo para reaparecer en otro punto, atacando con renovada ferocidad. El suelo alrededor de nosotros se cubría de casquillos de bala y heridos. Podía sentir el miedo en el aire, un miedo que comenzaba a transformarse en desesperación. Los agentes, aunque entrenados y bien equipados, no estaban preparados para enfrentarse a algo tan rápido y letal. De repente, sentí un tirón en mi chaqueta. Uno de los agentes me estaba empujando hacia el centro del círculo, tratando de mantenerme protegido. «Quédate atrás». «Nosotros nos encargamos de esto», gritó, su voz apenas audible sobre el estruendo de la batalla. Asentí, sabiendo que mi presencia allí era más un obstáculo que una ayuda. La criatura lanzó otro ataque feroz, esta vez sobre el líder del grupo. Con una rapidez asombrosa, se lanzó sobre él, derribándolo. Él luchó con todas sus fuerzas, su arma disparando a quemarropa, pero la bestia lo superó, arrancándole su última defensa de las manos y lanzándolo al suelo con una fuerza devastadora. Los agentes restantes, viéndole caer, redoblaron sus esfuerzos. La criatura, ahora en el centro del círculo, se vio momentáneamente rodeada. Los agentes abrieron fuego desde todos los ángulos, tratando de atraparla en una ráfaga cruzada de balas. Por un momento, pareció que habían logrado frenarla. La criatura retrocedió, su cuerpo temblando bajo el impacto de los disparos. Sin embargo, con un rugido que sacudió el claro, se lanzó en un frenesí de destrucción. Los agentes más cercanos fueron derribados, sus cuerpos lanzados como muñecos de trapo. Vi el pánico en sus ojos mientras eran atacados, sus gritos de agonía perforando el aire. El suelo se convirtió en un campo de batalla, la hierba empapada de rojo. A pesar de la carnicería, los agentes restantes no se rindieron. Continuaron disparando, sus balas iluminando la oscuridad con destellos esporádicos. Finalmente, uno de los disparos encontró su objetivo. La criatura, en medio de un ataque, fue golpeada en el costado por una bala bien dirigida. Se tambaleó, un rugido de dolor escapando de sus fauces. Los agentes aprovecharon la oportunidad, concentrando su fuego en el punto vulnerable. La criatura, herida y furiosa, lanzó otro ataque desesperado antes de retroceder. Con un rugido de desafío se lanzó hacia el bosque, desapareciendo entre las sombras. El claro quedó en silencio, el aire con olor a pólvora. Los agentes, exhaustos y heridos, se agruparon, sus miradas llenas de una mezcla de alivio y miedo. Me quedé de pie en el centro del círculo, temblando y sin aliento. La criatura se había ido, pero sabíamos que no era el final. Los agentes, aunque golpeados, se prepararon para moverse. Sabían que la bestia podría regresar en cualquier momento, y que nuestra lucha no había terminado. La oscuridad envolvía el bosque, amplificando la sensación de peligro inminente. Después del brutal ataque de la criatura, quedó claro que era una amenaza mucho mayor de lo que habíamos imaginado. Los agentes, aunque entrenados y equipados, habían sido superados por la velocidad y ferocidad de la bestia. Decidieron que era hora de retirarse y reevaluar una nueva estrategia. La adrenalina del encuentro aún corría por nuestras venas, pero sabíamos que avanzar sin un plan sólido era peligroso. Nos movimos rápidamente y con cautela, conscientes de que la criatura podría estar acechándonos desde las sombras. El líder del grupo, a pesar de sus heridas, tomó la delantera, guiándonos hacia un lugar más seguro. Nos dirigimos hacia un pequeño claro que habíamos pasado anteriormente, un lugar que ofrecía una relativa seguridad y visibilidad. La luna,
apenas visible a través de las nubes, arrojaba una luz tenue sobre el claro, suficiente para permitirnos trabajar sin necesidad de luces artificiales que podrían atraer a la criatura. Estaba rodeado de árboles altos y densos, lo que nos proporcionaba una barrera natural contra posibles ataques sorpresa. Los agentes rápidamente establecieron un perímetro, colocando sensores alrededor del campamento. Mientras tanto, otros agentes comenzaron a montar tiendas. Sabíamos que teníamos que organizarnos y planear nuestro siguiente movimiento con cuidado. El líder se reunió con nosotros en el centro del campamento. Su rostro estaba marcado por la fatiga y el dolor, pero sus ojos brillaban con una intensidad feroz. «Necesitamos una nueva estrategia», dijo en voz baja pero firme. «Esta criatura es más rápida y fuerte de lo que habíamos imaginado. No podemos permitirnos más bajas». Los agentes asintieron, sus rostros reflejando la gravedad de la situación. La criatura seguía ahí afuera, una amenaza que debía ser neutralizada. Me tomé un momento para mirar a mi alrededor, observando las expresiones decididas de mis compañeros. Sabía que estábamos en esto juntos y que nuestra supervivencia dependía de nuestra capacidad para trabajar como un equipo. Desplegaron un mapa del área sobre una roca plana y comenzamos a discutir nuestras opciones. «Podríamos intentar crear una serie de trampas», sugirió un agente, algo que la obligue a moverse más despacio o que la atrape momentáneamente. «Eso nos daría una ventaja». «¿Y qué hay del rastro de líquido que dejamos atrás?», intervine, recordando el olor metálico que habíamos seguido. «Podríamos utilizarlo, quizá como señuelo». «Necesitamos aprovechar cualquier ventaja que tengamos. Vamos a dividirnos en equipos. Algunos os encargaréis de establecer trampas alrededor del campamento, mientras que otros investigaréis el rastro de esa sustancia y buscaréis una forma de usarlo como señuelo». La reunión continuó mientras trazábamos un plan detallado. Se decidió que yo acompañaría al equipo encargado de seguir el rastro. Nos equipamos con todo lo que pudimos necesitar: armas, linternas y equipos de primeros auxilios. Sabíamos que cualquier incursión en el bosque ahora era extremadamente peligrosa, pero no teníamos elección. Mientras los otros agentes se dispersaron para colocar trampas y reforzar el perímetro, mi equipo y yo nos adentramos nuevamente en el bosque, siguiendo el rastro que la criatura había dejado. El líquido, que emitía un brillo tenue bajo nuestras linternas, nos guiaba como un macabro camino. A medida que avanzábamos, el olor metálico se hacía más fuerte y encontramos más signos de la presencia de la criatura: árboles con marcas profundas, rocas destrozadas y trozos de tierra arrancados del suelo. Era evidente que la criatura se movía con una fuerza descomunal y una violencia incontrolable. Nos mantuvimos en silencio, comunicándonos con gestos y susurros para no alertar a la bestia. Finalmente, llegamos a una pequeña cueva oculta entre las rocas. El rastro conducía directamente a su interior. Nos detuvimos, evaluando la situación. La cueva podría ser el refugio de la criatura, un lugar donde se escondía durante el día. Decidimos no entrar sin antes reforzar nuestro equipo y planificar una estrategia de entrada. Regresamos al campamento con la información que habíamos reunido. El comandante nos escuchó atentamente con gesto grave. «Esta podría ser nuestra oportunidad», dijo. «Si la cueva es realmente su guarida, podríamos tenderle una trampa allí. Utilizaremos las muestras que habéis recogido como señuelo para atraerla y la forzaremos a un espacio donde no pueda moverse tan rápido». El plan se puso en marcha. Los agentes trabajaron sin descanso, preparando trampas y señuelos. Cada uno de nosotros sabía que esta podría ser nuestra última oportunidad de atrapar a la criatura. La fatiga era evidente, pero la determinación era aún más fuerte. Estábamos listos para enfrentarnos a la bestia una vez más, esta vez con un plan y una estrategia que esperábamos que funcionara. El aire en el bosque estaba cargado de tensión. El campamento quedó atrás mientras avanzábamos hacia la cueva donde creíamos que la criatura se escondía. Habíamos pasado la noche planificando cuidadosamente cada movimiento y ahora, con un nuevo plan, nos sentíamos preparados para enfrentarnos al desafío que teníamos por delante. Cada paso que dábamos resonaba en el silencio del bosque, amplificando nuestra presencia en un entorno que parecía hostil. El suelo, cubierto de hojas secas y ramas quebradizas,
crujía bajo nuestras botas y los árboles, altos y oscuros, formaban sombras alargadas que se movían con el viento. Parecía que la misma naturaleza conspirara para advertirnos del peligro inminente. El rastro de la criatura que habíamos seguido la noche anterior aún era visible. Las huellas profundas y el extraño líquido metálico nos guiaban a través del denso bosque. A medida que avanzábamos, el olor se hacía más intenso, una mezcla penetrante que se adhería a nuestras fosas nasales. Sabíamos que nos estábamos acercando. El silencio del bosque era opresivo, cada sonido parecía amplificado en la quietud haciendo que estuviéramos más tensos. De repente, el guía levantó una mano, señalando a todos que se detuvieran. Nos quedamos inmóviles conteniendo la respiración mientras escuchábamos atentamente. Un leve sonido, casi imperceptible, llegó a nuestros oídos. Era un susurro, como el roce de algo moviéndose entre los árboles. Miré a todos lados, tratando de identificar el origen del ruido, pero no vi nada. Adelante, pero con cautela, susurró finalmente su voz apenas audible. Continuamos avanzando, cada uno de nosotros en alerta máxima. Finalmente, llegamos a la entrada de la cueva. Era una abertura oscura en la ladera de una colina, rodeada de vegetación densa. Las marcas conducían directamente a su interior, desapareciendo en la oscuridad. Nos detuvimos a una distancia prudente, evaluando nuestra siguiente acción. Nos preparamos, ajustando nuestras linternas y revisando nuestras armas. El corazón me latía con fuerza en el pecho, una mezcla de adrenalina y miedo que me mantenía alerta. Con un último vistazo al exterior, nos adentramos en la cueva. La oscuridad nos envolvió inmediatamente y el aire se volvió más denso y frío. Nuestras linternas cortaban la negrura con haces de luz que revelaban las paredes de roca irregulares y el suelo cubierto de grava. El sonido de nuestros pasos resonaba en el espacio cerrado creando un eco inquietante. El rastro de líquido metálico brillaba tenuemente bajo nuestras luces, guiándonos hacia adentro. Allí, la sensación de ser observados era más intensa. Podía sentir una presencia en la oscuridad, una conciencia que nos seguía con una paciencia depredadora. De repente, un ruido fuerte resonó en la cueva. Nos detuvimos en seco, nuestras linternas girando rápidamente para identificar la fuente del sonido. Vi un destello de movimiento, algo rápido y oscuro. El corazón me dio un vuelco y el miedo se apoderó de mí por un instante. Continuamos avanzando, más cautelosos que antes. La cueva se ensanchaba y estrechaba en diferentes puntos, creando pasadizos y cámaras naturales. Cada sombra parecía esconder un peligro y cada ruido era como el preludio de un ataque. Finalmente, llegamos a una amplia cámara. El rastro se detenía allí, formando un charco en el centro del espacio. Las paredes estaban marcadas con arañazos y el aire estaba cargado de un olor penetrante. Sabíamos que la criatura había estado aquí y probablemente aún estaba cerca. Nos dispersamos y examinamos la cámara con cuidado. Nos movimos en silencio, nuestras linternas explorando cada rincón y grieta. De repente, un rugido gutural resonó en la cueva, haciendo que todos nos volviéramos hacia el sonido. La criatura emergió de una sombra profunda, lanzándose hacia nosotros con velocidad. Los agentes abrieron fuego y sus disparos iluminaron la cueva con destellos intermitentes. La criatura era una visión de pesadilla, una masa sombría con garras que se movía con agilidad. Se lanzó sobre nosotros, atacando con precisión letal. Vi como uno de los agentes era derribado, su cuerpo arrastrado por la bestia con una fuerza brutal. Otro agente fue lanzado contra la pared de la cueva, su arma cayendo de sus manos. El líder gritó órdenes, tratando de mantener la formación, pero la criatura era demasiado rápida. Se movía entre nosotros esquivando balas y atacando con furia. El sonido de los disparos y los gritos llenaban la cueva, creando una cacofonía ensordecedora. La lucha fue feroz y desesperada. Los agentes luchaban por mantener el control. La criatura, herida, seguía atacando con una intensidad implacable. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la criatura se retiró, desapareciendo nuevamente en la oscuridad de la cueva. El líder, viendo que la situación era desesperada, gritó una orden de retirada. «Reagrupaos. Tenemos que salir de aquí»,
Intenté levantarme, mi cuerpo protestando por el dolor. Con un último esfuerzo, logré ponerme de pie y seguir al grupo. Aprovechamos la oportunidad para replegarnos hacia la salida de la cueva. Sentía mi corazón latir a 1000 por hora, el miedo y la adrenalina mezclándose en una tormenta dentro de mí. Apenas podía pensar, solo seguir adelante, un paso tras otro, sabiendo que detenerme no era una opción. Llegamos a la entrada de la cueva. La luz del exterior, aunque tenue, era un alivio bienvenido después de la oscuridad opresiva del interior. Nos reagrupamos en el claro frente a la cueva, nuestros cuerpos magullados y nuestras mentes agotadas. Habíamos perdido a varios agentes en la emboscada y otros estaban gravemente heridos. La realidad de nuestras bajas se asentó sobre nosotros, una mezcla de dolor y desesperanza. Nos movimos hacia una ubicación más segura, el pequeño campamento que habíamos establecido lejos de la cueva. Allí, los agentes comenzaron a tratar sus heridas y a preparar sus equipos para el próximo enfrentamiento. La noche había caído completamente, envolviendo el campamento en una penumbra inquietante. Mientras el resto descansaba y trataba sus heridas, me acerqué a las pertenencias de los compañeros caídos. Entre el equipo disperso, encontré una mochila medio oculta bajo unos arbustos. Al abrirla, descubrí un conjunto de documentos y un portátil encendido que, a simple vista, parecía contener información clasificada. Llamé al comandante, quien se acercó rápidamente. «He encontrado algo», le dije señalando la mochila, «podría ser importante». Juntos comenzamos a revisar los documentos. Eran informes y expedientes del gobierno, algunos con marcas de alta confidencialidad. A medida que leíamos, una imagen más clara e inquietante de la criatura comenzó a formarse. Los documentos hablaban de experimentos genéticos y manipulaciones biológicas llevadas a cabo en instalaciones secretas. La criatura que habíamos visto era el resultado de esos experimentos, un ser creado en laboratorio con el propósito de ser una arma biológica, combinando ADN de varias especies con el objetivo de crear una criatura perfecta para el combate. Pero algo había salido mal. Intercambiamos miradas, comprendiendo la magnitud de lo que habíamos descubierto. «Esto no es solo una misión de caza», dijo en voz baja. «Nos estamos enfrentando a algo que no debería existir». El ordenador contenía más información, archivos que detallaban experimentos y registros de campo sobre el comportamiento de la criatura. A través de los vídeos y las notas, vimos cómo la criatura había sido sometida a pruebas extremas, su fuerza y velocidad incrementadas a niveles sobrehumanos. Pero también había un rastro de locura en su comportamiento, una ferocidad descontrolada que la hacía impredecible y extremadamente peligrosa. Entre los documentos, encontramos un registro de uno de los científicos involucrados en el proyecto. Sus últimas entradas fueron especialmente reveladoras. Hablaban de su arrepentimiento y miedo, de cómo la criatura se había vuelto incontrolable. Una de las últimas entradas decía: «Hemos desatado un monstruo. No hay manera de detenerlo. Rezo para que alguien pueda poner fin a esta pesadilla». Nos quedamos en silencio por un momento, procesando la información. Sabíamos que teníamos una misión aún más peligrosa de lo que habíamos imaginado. La criatura no solo era un depredador, sino una abominación creada por la humanidad, un testimonio de hasta dónde pueden llegar creyéndose dioses. Pasamos el resto de la noche planeando nuestro próximo movimiento. Utilizamos los documentos para identificar posibles debilidades en la criatura y desarrollamos una estrategia basada en esa información. Sabíamos que teníamos que usar su propia ferocidad en su contra. El plan era arriesgado, pero era nuestra mejor opción. Decidimos regresar a la cueva al amanecer, usando señuelos y trampas para atraer a la criatura a una sección estrecha donde podríamos enfrentarnos en mejores condiciones. La mañana llegó fría y gris, el sol apenas se asomaba entre las espesas nubes. Nos reunimos alrededor de un improvisado mapa del área, extendido sobre una roca plana en el centro del campamento. El líder, con su rostro marcado por la fatiga, pero con una mirada resuelta, tomó la palabra. «Ahora sabemos más sobre la criatura. Sabemos que es rápida, fuerte y letal. Pero también sabemos que tiene un intenso instinto de caza y que podemos usar eso». Asentí, sintiendo la carga de la responsabilidad mientras ayudaba a trazar el plan.
Debemos encontrar una forma de limitar su velocidad y movilidad. Necesitamos atraerla a un lugar donde no pueda usar su agilidad contra nosotros. Vamos a utilizar señuelos para atraerla a un espacio cerrado en la cueva, donde tendremos más control. Una vez que esté allí, la neutralizamos con dinamita y fuego, lo único que parece hacerle daño. Comenzamos a dividir las tareas. Mi tarea era ayudar a diseñar los señuelos y asegurarme de que fueran lo suficientemente convincentes para atraer a la bestia. Utilizamos todos los recursos a nuestro alcance, restos de carne de animales, ropas empapadas por las heridas y dispositivos que emitían sonidos de animales heridos. Queríamos que la criatura sintiera que estaba siguiendo una presa fácil. Trabajé junto a los demás, asegurándome de que cada señuelo estuviera colocado estratégicamente, guiando a la criatura hacia el espacio cerrado de la cueva. Mientras trabajábamos, la tensión no disminuyó. Cada ruido en el bosque parecía recordarnos que el tiempo se agotaba. Sabíamos que esta podría ser nuestra última oportunidad. La criatura no nos daría una segunda si fallábamos. El tiempo avanzaba rápidamente y finalmente todo estuvo listo. Nos reagrupamos en la entrada de la cueva, revisando nuestras armas y equipos una vez más. Nos adentramos en la cueva, nuestras linternas proyectando haces de luz en la oscuridad. Colocamos los señuelos a lo largo del camino, asegurándonos de que fueran visibles y emitieran los sonidos correctos. La cueva se sentía más opresiva que antes, cada sombra parecía esconder un peligro. Llegamos al espacio cerrado que habíamos elegido para la trampa. Era una cámara estrecha con paredes de roca irregulares, lo suficientemente grande para que pudiéramos maniobrar, pero lo suficientemente pequeña para limitar los movimientos de la criatura. Colocamos la dinamita alrededor del perímetro y nos preparamos para el enfrentamiento. Nos posicionamos en puntos estratégicos, nuestras armas listas y los detonadores en la mano. El silencio en la cueva era ensordecedor, solo roto por nuestras respiraciones contenidas. El tiempo parecía ralentizarse mientras esperábamos. De repente, un sonido lejano llegó a nuestros oídos. Era un rugido que resonaba en los pasadizos de la cueva. La criatura había mordido el anzuelo. Nos miramos unos a otros, con una mezcla de miedo y determinación en nuestros rostros. Sabíamos que este podía ser nuestro final. El rugido se hizo más fuerte, acompañado por el sonido de garras raspando contra la roca. La criatura se acercaba rápidamente, siguiendo el rastro de los señuelos. Finalmente, la bestia apareció en la entrada de la cámara. Sus ojos brillaban con furia y en su cuerpo podíamos ver cómo sus músculos se tensaban con cada paso. Se detuvo por un momento, olfateando el aire y luego avanzó hacia uno de los señuelos. El líder esperó el momento perfecto. Ahora, gritó y los detonadores fueron activados. La dinamita estalló con un rugido ensordecedor, llenando la cámara con un estallido de luz y fuego. La criatura rugió en agonía, su cuerpo sacudido por la fuerza de las detonaciones. Las llamas lamieron su piel y el aire se llenó con el olor acre de carne quemada. Aprovechamos la confusión para abrir fuego, nuestras balas impactando en la criatura herida desde todos los ángulos. La bestia se retorció, lanzándose hacia nosotros con una furia desesperada. Pero las trampas y el fuego la mantenían a raya, limitando su capacidad de moverse con la velocidad y agilidad que había mostrado antes. La batalla fue feroz y caótica. El rugido de la criatura se mezclaba con el estruendo de las detonaciones y el sonido de los disparos. Cada segundo contaba y sabíamos que no podíamos permitirnos bajar la guardia ni por un instante. Finalmente, la criatura cayó al suelo, su cuerpo carbonizado y sin vida. Nos quedamos en silencio, respirando con dificultad y evaluando nuestras heridas. Sabíamos que habíamos ganado, pero a un precio muy alto. Nos acercamos al cuerpo de la criatura, asegurándonos de que ya no representaba un peligro. La sensación de victoria fue agridulce. Miré a mi alrededor, viendo los rostros de mis compañeros, muchos de ellos marcados por la fatiga y el dolor. Habíamos perdido a varios en la batalla y cada ausencia era como un golpe. Aquellos que quedaban estaban heridos, algunos más gravemente que otros, pero todos compartían la misma expresión de agotamiento y tristeza. Nos tomamos un momento para recoger los cuerpos. Era un acto solemne,
hecho en silencio, con cada movimiento cargado de respeto y dolor. Sabíamos que sus sacrificios no serían olvidados, pero eso no aliviaba el peso de su pérdida. Mientras salíamos de la cueva, la luz del amanecer comenzaba a filtrarse entre los árboles. El bosque, que había sido un campo de batalla infernal, ahora parecía casi tranquilo bajo la luz suave del nuevo día. Pero para nosotros, esa tranquilidad solo acentuaba el contraste con el caos y la violencia que habíamos vivido. Llegamos al campamento y comenzamos a atender nuestras heridas. Los médicos del equipo trabajaban sin descanso, tratando a los heridos con suministros limitados. El dolor físico era intenso, pero el dolor emocional era aún más agudo. El comandante se acercó a mí y se sentó a mi lado. Díaz, me llamó rompiendo el silencio, hiciste un buen trabajo. Todos lo hicieron. Pero tenemos que asegurarnos de que esto no vuelva a suceder. Asentí sabiendo que tenía razón. La criatura había sido una aberración, una creación de la locura humana y había costado demasiadas vidas. Pasamos el resto del día en una mezcla de vigilancia y descanso. Sabíamos que la criatura ya no era una amenaza, pero el miedo y la desconfianza aún persistían. Cada sonido en el bosque nos ponía en alerta. Pero con el tiempo, la tensión comenzó a disminuir reemplazada por un agotamiento profundo. Esa noche, nos reunimos alrededor de una fogata, compartiendo nuestras historias y honrando a los compañeros caídos. Había una muestra de la conexión profunda que se había formado entre nosotros a través de la adversidad. Sabíamos que habíamos logrado algo increíble, pero también sabíamos que nunca seríamos los mismos. El siguiente día llegó y recogimos nuestro campamento y nos preparamos para regresar a la base. Mientras caminábamos de regreso por el sendero del bosque, me tomé un momento para mirar alrededor. El bosque, a pesar de todo, seguía siendo un lugar de belleza y vida. Las aves cantaban, los árboles se mecían suavemente con el viento y el sol brillaba a través de las hojas, creando patrones de luz y sombra en el suelo, recordándome que, a pesar de las situaciones estremecedoras a las que nos habíamos enfrentado, la naturaleza seguía su curso. Cuando finalmente llegamos a la base, fuimos recibidos con una mezcla de alivio y preocupación. Los superiores nos escucharon atentamente mientras les contábamos todo lo que habíamos descubierto y a lo que nos habíamos enfrentado. Creíamos que nuestras palabras tendrían consecuencias, que se iniciarían investigaciones y se tomarían decisiones difíciles. Compartimos todos los detalles, desde el momento en que descubrimos la existencia de la criatura hasta la batalla final en la cueva. Los rostros de los superiores eran graves, pero había una chispa de reconocimiento en sus ojos. Sabían que habíamos hecho lo necesario, pero también comprendían el precio de nuestra victoria. Cuando la reunión terminó, salí al aire libre y respiré hondo. El cielo estaba despejado y el sol brillaba cálidamente sobre el campamento. A pesar del dolor y la pérdida, sentí una sensación de esperanza. Allí, uno de los superiores se acercó a mí, su rostro mostrando una mezcla de respeto y seriedad. Díaz, has hecho un trabajo increíble allí. Tu valor y determinación han sido cruciales para nuestra victoria. Pero ahora es momento de que dejes esto en manos de los equipos especializados. Me entregaron una tarjeta de contacto, un pequeño rectángulo de papel con números y códigos impresos en él. Si alguna vez encuentras algo similar o necesitas informar de algo inusual, usa esta tarjeta. Te pondrá en contacto directo con las personas adecuadas. Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y frustración. Quería seguir siendo parte del proceso, asegurarme de que todo se manejara correctamente, pero entendía la necesidad de seguir el protocolo. Agradecí su gesto y guardé la tarjeta en mi bolsillo, sintiendo su leve peso como el recuerdo de lo que habíamos vivido y lo que podría venir en el futuro. Desde mi posición, observé cómo un helicóptero descendía lentamente, levantando polvo y hojas con sus rotores. El ruido ensordecedor del helicóptero parecía romper el silencio de la base, pero solo momentáneamente. Un equipo salió del helicóptero, moviéndose con eficiencia y determinación. Rápidamente comenzaron a asegurar el área y a sacar el cuerpo de la criatura para la evaluación. Los agentes heridos y los cuerpos de los compañeros caídos también fueron sacados, el proceso realizado con una solemnidad y respeto que me conmovió profundamente.
Sabía que, aunque habíamos logrado una victoria, las cicatrices de esta batalla permanecerán con nosotros para siempre. La luz del amanecer se filtraba a través de las ramas de los árboles mientras emprendía el camino de regreso a mi torre de vigilancia. Cada paso que daba se sentía como un peso sobre mis hombros, una carga invisible pero aplastante. El bosque, mi hogar durante tantos años, ahora parecía transformado. Lo que antes había sido un lugar de paz y refugio, ahora estaba lleno de secretos y sombras. Los recuerdos de la batalla reciente seguían frescos en mi mente. La criatura, los compañeros caídos, el miedo y la adrenalina. Pero lo que más pesaba sobre mí era la sensación de estar atrapado en algo mucho más grande y oscuro. Finalmente, llegué a la torre. Me detuve un momento al pie de la escalera, mirando hacia arriba. El lugar que solía ser mi santuario ahora parecía un lugar completamente extraño. Subí lentamente hasta llegar a la pequeña plataforma en la cima. Desde allí, podía ver el vasto mar de árboles extendiéndose en todas direcciones, un mar que ahora ocultaba secretos inconfesables. Me senté en la silla junto a la ventana, mirando hacia el horizonte. El viento soplaba suavemente entre las hojas, creando un susurro constante que solía encontrar reconfortante. Pero ahora, ese sonido solo me recordaba lo frágil que era la apariencia de tranquilidad en el bosque. Saqué la tarjeta de contacto que me habían dado los agentes y la miré fijamente. Era un simple rectángulo de papel, pero simbolizaba mucho más. Representaba la conexión con una red de secretos y conspiraciones, una puerta hacia un mundo del que nunca había querido formar parte. Sabía que usar esa tarjeta me pondría en contacto con personas que conocían la verdad sobre los experimentos, sobre la criatura, sobre todo lo que había estado pasando. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta, de miedos y dudas. Estaba atrapado en medio de una conspiración mucho mayor de lo que podía imaginar y lo peor de todo, no había nadie en quien pudiera confiar plenamente. Sabía que cualquier paso en falso podría tener consecuencias graves. Esa noche, mientras el viento soplaba entre los árboles, me di cuenta de que mi vida nunca volvería a ser la misma. Los eventos de los últimos días habían dejado una marca imborrable en mi alma. Me sentía como un extraño en mi propio hogar, rodeado de sombras y secretos que no podía ignorar. Intenté dormir, pero el sueño fue esquivo. Cada vez que cerraba los ojos veía las imágenes de la batalla, de los rostros de mis compañeros caídos, de la criatura atacando con su furia implacable. Me levanté y caminé por la pequeña plataforma de la torre, mirando la oscuridad del bosque. Sabía que había más por descubrir, más verdades ocultas que necesitaban salir a la luz. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y tensión. Hice mi trabajo como de costumbre, patrullando el bosque, observando desde la torre, pero siempre con una sensación de inquietud. Cada encuentro con los demás guardabosques era un ejercicio de cautela. No podía hablar de lo que había pasado, de lo que sabía. La paranoia se colaba en mis pensamientos, haciéndome cuestionar cada interacción, cada mirada. Una tarde, mientras realizaba una patrulla rutinaria, encontré un rastro de huellas que no parecían pertenecer a ningún animal que conociera. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras seguía el rastro. Las huellas llevaban a un claro oculto por la densa vegetación, un lugar que no había visto antes. En el centro del claro, encontré una pequeña estructura metálica, casi oculta por la maleza. Parecía un refugio improvisado, pero al acercarme, vi que estaba lleno de equipos de monitoreo y documentos. Sentí un escalofrío mientras revisaba los papeles, descubriendo más información sobre los experimentos y sobre la red de personas involucradas. Era una evidencia irrefutable de la magnitud de la conspiración. Sabía que tenía que informar lo que había encontrado, pero también sabía que hacerlo podría ponerme en peligro. Regresé a la torre, mis pensamientos girando en una espiral de incertidumbre y miedo. Decidí usar la tarjeta de contacto, con la esperanza de que alguien pudiera ayudarme a manejar esta situación sin caer en manos equivocadas. Marqué el número en la tarjeta, mi mano temblaba ligeramente. Después de unos segundos, una voz respondió al otro lado de la línea. ¿Díaz? Sí, soy yo, respondí en un susurro. Sabíamos que llamarías. Hay mucho que discutir. No te muevas de tu posición.
Un equipo está en camino para encontrarte. La llamada se cortó, dejándome con una sensación de vacío. Me senté en la silla de la torre, mirando el horizonte. Estaba atrapado en medio de una conspiración mucho mayor de lo que podía imaginar. El viento soplaba entre los árboles, creando un susurro constante que llenaba el aire. Sabía que tenía que ser fuerte, que tenía que afrontar lo que venía con valentía. Pero la incertidumbre y el miedo seguían acechando en mi mente. Mientras esperaba al equipo que venía a buscarme, me di cuenta de que mi vida había cambiado para siempre. El bosque ya no era solo un lugar de belleza y serenidad, sino un terreno lleno de peligros ocultos y secretos letales. Y así, en la quietud de la noche, con el viento soplando suavemente entre las hojas, supe que estaba solo en un mundo lleno de sombras. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.